Siempre me interesa desarmar todo al principio. Bueno, comienzo con dos pequeñas anécdotas, para empezar. El año pasado me tocaba hacer un acompañamiento en Río Grande con el padre León, a un grupo de jóvenes y familias. Entonces aterricé en Ushuaia, ahí tuvimos un encuentro a la noche, en la parroquia, y al día siguiente cruzamos. Y en Tolwyn, que es el pueblito que queda a mitad de camino entre Ushuaia y Río Grande, nos encontramos con un piquete. Un piquete que había organizado la hermana Mariana con su consejo. Y un piquete y no pude hacer nada. Me encerraron. Bueno, entonces me comprometieron primero a estar con ellas, con las hermanas, en unos días de reflexión y retiro allá en San Miguel. Y después la hermana Patricia ya se enteró de que yo iba a estar en el Marín el lunes, martes y jueves. Dice, como te queda el miércoles, sápete. Así que de esto sinceramente no soy culpable. De esto son culpables las hermanitas. Así que le agradezco tanto a Mariana como a Patricia. Primera pequeña anécdota. La segunda, hace mucho tiempo atrás, capaz 20, 25 años atrás, como ustedes saben que están filmando, parece, para las comunidades del sur patagónico, de Santa Cruz, pero como ya me vieron con el collito, ahora me lo saco para no ahogarme. Soy el mismo, pero sin patente. Sin patente. Pero con la misma opción. Así que, de veras, un saludo a la gente de Santa Cruz, de Tierra del Fuego. Entonces, fíjense, esta anécdota, me tocaba venir a animar también un congreso de catequesis que lo hacían en el colegio de La Salle, del centro. Pero una cosa medio monstruosa, porque eran como 2.000 o 3.000 catequistas, eso que se suele hacer cada año. Después me tocó otra vez Bueno, y entonces realmente, les digo de verdad, cuando me invitan a una cosa así, no voy a poncho, rezo, pienso, después digo lo que se me ocurre, pero primero trato de rezar. Entonces, ¿cómo te diste cuenta, no es cierto? Bueno, entonces estaba muy preocupado porque decía, de catequesis, ¿qué sé yo de catequesis? Y le voy a hablar a gente que está viviendo en eso, así que es como ir a llevar teros a la pampa. Entonces, preocupado, nosotros tuvimos una ermita en pleno campo y la idea era, entonces, terminada la cosa, me puse una mochila, 2 litros de agua, un sándwich y agarré para la ermita. Y justo que voy para la ermita, sé que iba con cara de preocupado, me cruzo con la maestra, mejor dicho, que es directora, con jardín a cargo, un jardín rural muy sencillo, muy chiquito, eran 8 o 10 pibitos, una que se llamaba Olga, una campesina, esas típicas así, bien auténticas, 4 hijos varones, y donde pisa manda, pero muy, muy querida del monasterio y muy querida mía también. Me dice, ¿qué te pasa que te veo con cara de así? Dice, no, mira, que tengo que ir mañana a este encuentro y realmente no sé qué decirles de catequesis. Y me dice, ¿por qué tenés que decirles de catequesis? Eso, vos no vas ahí a hablarles de algo, vos vas a hablarle a alguien. Hablarles a ellos. O sea, tratar de animarlas a ella a que hagan lo que saben. Porque ellas saben mejor que vos lo que tienen que hacer. Pero hablarles a ella, animarlas a ella. Me pareció tan sensato lo que me dijo. Bueno, después recé y no salió tan mal aquella vez. No, de verdad. Entonces, a partir de ahí, siempre que me tocó una cosa así, parto de esto. Que de lo que ustedes van a tratar hoy, en realidad los entendidos son ustedes. Así que no vengo a enseñarles nada. Pero en esto de la nueva evangelización quedó muy claro que en esto de la evangelización, o sea, de transmitir valores en definitiva, hay tres cosas que son bastante distintas. Voy a usar las palabras griegas porque parece que entonces uno suena mejor, ¿viste? Vos decís en griego, parece que suena mejor. Que es el querigma, la catequesis y después lo otro. El querigma es ir a alguien a anunciarle algo que no sabe. Y si posible, una buena noticia. Ese es el querigma, ir a anunciarle a alguien que no sabe. Por ejemplo, cuando estuve en Cuba, los obispos me decían, mira, cuando pase esta situación de régimen, nosotros acá vamos a tener que ir como si fuéramos adyentes, es decir, la mayor parte, el 80% de los chicos
que han nacido después de la cosa, nunca sintieron hablar de Cristo de una manera directa. O sea, nosotros vamos a tener que empezar por querigma, anunciarles a Cristo, una buena noticia de Cristo. Bueno, entonces, no vamos a hacer querigma acá, o sea, todos los que estamos reunidos acá, por la función que tenemos y todo, ya más o menos sabemos qué es lo que queremos anunciar y a quién queremos anunciar. Tampoco es una catequesis, es decir, desarrollar ese conocimiento para explicitarlo mejor. Eso a lo mejor les tocará hacer a ustedes después en el trabajo. Existe la tercera que se llama la parenesis. La parenesis es a personas que ya tienen el anuncio, que lo han estudiado, desarrollado, pero a veces hay que animarlos. Lo que se llama la animación. La animación es simplemente hablarle a la persona. Hablarle a la persona y, digamos, a esa persona animarla. Lo que hizo, por ejemplo, una típica parenesis, catequesis, y la que hizo Jesús con los discípulos de Maús. O sea, volverles a hablar de la Escritura y ellos sintieron que como les ardía el corazón mientras lo iban haciendo. Bueno, dentro de esas dos pequeñas, digamos, como introducción, partiría un poco de esto. Vamos a dividir, la cosa son las 9. A las 10 hacemos lo que se llama ahora un break. No sé qué es, pero suena lindo, ¿viste? Break es decir, puede ser mate, café, no sé por qué se llama break, pero después del break, retornamos y hacemos una segunda, una segunda cosa, y después lo que a mí me tocaría sería celebrar la Eucaristía, celebrar lo que hemos reflexionado, y después las hermanas me van a invitar a comer y después me voy. Así de sencillo. Bueno, entonces fíjense, nosotros podríamos partir de decir, bueno, nosotros tenemos algo que anunciar, que no es nuestro. Tenemos que anunciar a Cristo, queremos anunciar... Bueno, entonces, en primer lugar, ¿cómo podríamos decir? Es una frase de Cardenal Piroña, pero que siempre me gustó mucho. Cuando me bendijo como abad, yo me fui a confesar con él, me miró muy serio y me dijo, cree en la gracia que vas a recibir. Y sobre todo, cree en lo que tenés que enseñar. Cree en lo que tenés que enseñar. Me parece genial esta frase, porque no es que yo tengo que enseñar lo que creo, porque entonces, pobres chicos, con todas las dudas que yo tengo, si yo enseño lo que creo, los voy a tener a ellos afligidos totalmente como yo. Entonces, en primer lugar, cree en lo que tenés que enseñar. A mí me han dado algo para entregar, que no es mío. Cree en lo que tenés que enseñar. Y segundo, viví lo que crees. Fíjense, es como agarrar desde la otra punta. Porque uno muchas veces piensa, ¿y yo qué derecho tengo a dirigir una institución, una cosa así, si en el fondo yo tengo dificultades en mi pareja, yo no puedo dominar mi temperamento, bueno, claro, si yo fuera el que tenga el dueño del anuncio, más vale anunciaría muy pocas cosas, ¿me entendés? De verdad. Entonces, no sé si saben el cuento del paisanito. Yo voy a meter muchos cuentos en esto porque si no se duermen, porque vinieron de Mar del Plata, no sé de dónde, me alejo. Bueno, Nemesio era un paisanito de campo, ¿viste? Un paisanito de campo que, tamberito, ordeñaba, pero se había enamorado. Se había enamorado de la Margarita. ¿Viste? El muchacho de campo es medio tímido, no es como ahora que... y además hay 4 bailes al año, había en aquel tiempo, para carnavales, para fiestas patrias, la romería del 12 de octubre y pará de contar. Si no conseguías enganchar en una fiesta, tenías que esperar la cosecha siguiente. Entonces, y este paisanito estaba re enamorado de la Margarita, pero era timidón para declararse. Entonces le invitabas a bailar y le hablaba de esto, de la vaca, de esto, de la cosa, claro, y no se animaba a decirle. Y entonces los amigos le decían, pero ¿vos la querés a la Margarita? No, la quiero con todo el alma, che. ¿Y por qué no se lo decís? Es que no me sale, yo lo pienso, pero cuando voy no me sale. Dice, bueno, pero alguna vez tenés que... Y sí, es lo que estoy tratando. Dice, bueno, pero como el que se esfuerza siempre tiene una oportunidad, aquí que el día 1 de noviembre, en el campo es muy importante, el 1 de noviembre a la tarde se va a visitar a los difuntos queridos en los cementerios. Y se junta toda la gente en los cementerios, bueno, y es casi como una fiesta. Entonces todo el mundo, si tiene una persona amiga, bueno, y de repente la vio a la Margarita, que estaba allá,
en el panteón de la familia de la Margarita, y se acerca, ¿eh? Y la Margarita entonces le empieza a mostrar, porque también la Margarita tenía su cariño, pero que esperaba que, como corresponde al campo, que fuera él y que se declarara. Y entonces le empieza a decir, bueno, mirá, dice en el panteón acá está el abuelo y la abuela, lo pusimos juntos. El tío no murió en otro lugar, pero lo trajimos acá para que estuviera con la tía. Y, bueno, y así le iba mostrando las parejas. Y de repente como le salió al pensamiento, dice, qué linda sería que un día estemos los dos juntos acá, ¿no? Claro. Está bien, pero es comenzar mal. Porque, claro, eso no es una buena noticia. Es la consecuencia de una buena noticia. Pero fíjense, pero lo mismo puede pasarnos a nosotros. Si nosotros comenzamos por los 10 mandamientos en la catequesis, por ejemplo, animación, los 10 mandamientos no son una buena noticia. No, para nada. Son las exigencias que nacen. Un muchacho no se puede declarar a una chica, mira, dice, me encantaría que atiendas a mi mamá que es arteriosclerótica, que me laves la ropa, que cuide los chicos, que me haga los depósitos en el banco, todo. No, esas son todas exigencias que pueden hacer si hay una buena noticia previa. Si hay una buena noticia previa, si hay una declaración de amor, si hay un inicial camino. Bueno, entonces yo diría, a mí me da un poco la impresión de que uno de los riesgos que podemos tener es que nuestros chicos se encuentren, no los chicos y los grandes, se encuentren primero con las exigencias del Evangelio. Y como no tienen ninguna gana de aceptar exigencias, porque es justamente una de las modalidades quizás de nuestro tiempo, entonces el riesgo está. Entonces yo diría anunciar una buena noticia. Bueno, ustedes no les voy a hablar de Don Bosco, ni menos de Madre Marcela, porque eso sí que sería teros a la pampa, pero es impresionante para los que vemos un poco la cosa con cariño, un hombre que, no sé, pero atraía él como persona, él mismo era una buena noticia. Iba a la cárcel de los muchachos y los muchachos veían en su visita una buena noticia. Vino el cura, no, vino el amigo. Entonces, eso es interesante. Qué lindo sería, digamos, que en este caso, en primer lugar, nosotros lo que vamos a transmitir no es nuestro, ni lo decidimos nosotros, ni se lo transmitimos porque nosotros lo vivamos. Porque en ese caso haríamos toda una selección. ¿Qué es lo que no vivimos? Bueno, eso no lo transmitimos hasta que no lo vivamos. Sería triste. Nosotros tenemos que transmitir algo que es real, que es una buena noticia. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No para condenar el mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esa es la buena noticia. Jesús se lo dijo a Nicodemos en la noche, tanto amó Dios al mundo. Es decir, eso es lo que tenemos que anunciar, aunque nos cueste creerlo, aunque en el contexto donde vivamos no lo sintamos. Eso es lo que a nosotros nos toca decir. Yo pienso que es como una persona, quizás, que tenga que estar en una farmacia entregando un remedio que personalmente él también tiene que tomarlo. Él no vamos a la farmacia porque el farmacéutico sea un tipo sano, sino porque tiene el remedio que yo estoy necesitando. Entonces, esto nos alivia un poquito. Nos alivia porque, si no, podemos a veces hasta tener mala conciencia de estar haciendo las cosas bien. Porque, mala conciencia, en el sentido porque decimos, ¿y vos quién sos para decirlo? No, yo soy el que transmite la noticia, como decía San Juan, yo soy el que abre la tranquera, el que anuncia. No sé si saben también ese cuento es el cuento que, ¿se acuerdan cuando Jesús se le dice, no teman, soy yo? Entonces Pedro le dice, si sos vos, mandame ir a ti sobre las aguas. Y Pedro va, y se empieza a hundir. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo manda arriba. Y Pedro quedó, lo hizo delante de todos, podría haber hecho a solas, lo dejó, quedó con la espina en el ojo, San Pedro. Bueno, pasa el tiempo, Jesús lo crucifica, resucita, y un día está también en la costa. Y están pescando, bueno, ustedes se acuerdan de lo que decía, y de repente dice, muchachos, tiren a la derecha y van a conseguir, y tira a la derecha y consiguen todo. Bueno, y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Entonces Pedro dice, Señor, si sos vos, vení vos caminando sobre las aguas. Y entonces Jesús comienza a caminar sobre las aguas y empieza a hundirse.
Y Pedro dice, poca fe no, Pedro, son los agujeros que me entra el agua por los agujeros de los clavos del pie. Bueno, entonces, de verdad, Jesús resucitado quedó con sus heridas. Yo diría, nosotros en Salvador podemos quedar con nuestras heridas. Podemos quizás, voy a ser bruto, podemos haber cometido un aborto en nuestra vida, podemos haber fracasado en algunas cosas. Eso nos quita la autoridad para hacer lo que tenemos que hacer, en absoluto, porque eso no somos nosotros la garantía de lo que estamos diciendo. Es la palabra del Señor que tenemos que transmitir. Entonces, y primer paso, creer en lo que transmitimos. Es lindo pensar así, yo pienso, ¿cierto? Creer me va a costar, va a haber todo un esfuerzo, son permitidas las dudas. Fíjate, a Karl Rahner, un tipo de marca mayor, cuando le preguntaron para él qué era la fe, dice, para mí la fe es la capacidad de convivir con la duda. ¿Verdad? La capacidad de convivir con la duda. Qué lindo es la fe, es esa capacidad de ser fiel a algo a pesar de las dudas. Pero eso nos pasa también en el amor de pareja, en el amor de los hijos, en mi fidelidad a la institución a la cual estoy colaborando, porque puedo creer mucho en Dios, pero el personal de tierra es el problema. Claro, estás en una parroquia y por ahí la cosa el personal de tierra es jodido a veces, no es que sea tan fácil. Bueno, entonces, y también a él probablemente le cuesta creer en lo que transmite, creer en lo que bueno, entonces, yo diría, primer paso en una especie así de animación, es animarnos mutuamente a decir, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios contiene la vida, creer en lo... Vamos a imaginar un ejemplo, si quieren, campesino. En la parábola de Jesús. Jesús cuenta que el tipo el campesino no es ningún tonto. Y sin embargo agarra y echa, y él ve los pájaros. Y sabe perfectamente que lo que tira allá, lo que caiga de este lado, en el camino, van a venir los pájaros y se lo van a llevar. No es ningún tonto. Sabe eso. También sabe que acá cuando desparrame cosas sobre estas piedras, este tipo de cosas, van a nacer, pero enseguida se va a secar. Y además sabe que lo que caiga un poco en esa parte que tiene más yuyo, se va a ahogar. Pero sin embargo, cree en dos cosas. Cree en la fecundidad de la semilla y cree en la fertilidad de la tierra. Si creyera en él, yo creo que tendría que irse. Si fuera por él, ¿me entendés? Porque tampoco tiene la precisión para tirarlo justo ahí donde van a ser, ¿me entendés? Tira, no tiene mucho tiempo, está apurado, tiene la semilla, pero cree en la semilla. Cree en la semilla. Y sobre todo, hay otra cosa linda, cree en la fertilidad de la tierra. Aunque se da cuenta que hay cosas que van a ser perdidas. Qué lindo es eso, yo diría, nosotros, ustedes sobre todo, que tienen después que dirigir o acompañar o presidir o llámenlo como quiera, gestionar, animar, todas estas cosas. En primer lugar, creer en la fecundidad de la palabra de Dios. Creer en la fecundidad. Y segundo, yo diría, creer en la fertilidad del corazón de estos jóvenes que Dios les ha confiado. Y diría, lo mejor de todo, creer que este es tiempo nuestro. Dios estaba aquí antes que yo viniera y va a seguir estando después que yo me vaya. Pero de este tiempo me va a pedir cuenta a mí. Este es mi tiempo, el que Dios me concedió a mí, que no es el de Don Bosco, ni es el de Sarmiento, ni es el de Fermamerto Esquiú. No sé si eran, como decía madre, seguro que eran tiempos más difíciles que los nuestros. Basta ver la vida de Don Bosco, tenía toda la política en contra. Y era además una política que era muy popular, porque era una política de la unidad de Italia. Y él era un verdadero patriota. Era un turinés de esos que creía en la unidad de la Italia. Es decir, tenía mucha devoción por el Papa, pero deseaba ardientemente que un día Italia fuera una sola. Y entonces el pobre estaba tironeado como chupete mellizo yo diría entre Cristo y Cristina, diría ahora. Ay, siempre los anacronismos son peligrosos. Si hay coincidencia, la culpa es nuestra, no de ellos que estuvieron antes. Pero bueno, pero fíjense, entonces, pero él creía en la fertilidad del corazón de estos chicos y sabía que este era su tiempo. Era su tiempo. Y además tenía una profunda fe en eso que le había comunicado su madre, que había recibido de la iglesia de su tiempo. Él creía en la fertilidad de la palabra de Dios
que le había sido confiada. Y sobre todo creía, más, yo no sé si creía, quería en todo caso, quería a los jóvenes, que es la manera de creer. Y por eso pudo sembrar. Probablemente no todos los que lo escucharon o los que lo siguieron habrán enganchado, pero algunos se engancharon y después se vinieron a la Patagonia y se fueron al sur y sabemos cómo se desparramó eso. Entonces, primera, yo diría así como reflexión de animación, de parenesis, si queremos, de consuelo. No nos aflijamos, nosotros no nos estamos predicando a nosotros mismos. Aunque nosotros no podamos vivir todo lo que predicamos, bueno, eso nos va a hacer comprender que no es fácil de vivir todo lo que predicamos. Pero empezando por creer en lo que transmitimos. Y cuando yo digo creer en lo que transmitimos, es así, bueno, pero yo no enseño catequesis. Yo tengo que controlar los gastos, las entradas y las salidas. Yo estoy en otra sección. Bueno, pero esa sección forma parte de una estructura que está armada en vista a esto otro. Entonces, hace bien lo que te toca hacer. Y trata de que en tu velorio vengan muchos deudos, porque no hayas dejado demasiadas deudas. Claro, vos sabés ese tipo que en su velorio no vinieron deudos, porque había dejado muchas deudas. ¿Y viste? Los deudos y las deudas no van juntos. Bueno, entonces uno diría, evidentemente nosotros hoy, esa siembra la hacemos dentro de una estructura. Podríamos decir, de alguna manera, si Don Bosco pudo sembrar al voleo, hoy nosotros sembramos con una máquina sembradora. Y si ustedes han ido al campo, las máquinas sembradoras de hoy son re complejas. Primero, son carísimas. Segundo, son ultra perfeccionadas. Cada cosa es hecha según la necesidad de hondura, el granito que tiene que ir, y lo pone de una determinada manera y a la misma distancia. Entonces, yo diría, evidentemente, cuando Don Bosco, y digo Don Bosco como podría decir Lasalle o cualquier otro, armó las cosas, todavía sembraban a voleo, ¿me entendés? Se podía hacer las cosas. Hoy nosotros ya dependemos de estructuras. Al menos los que estamos acá dependemos de estructuras bien armadas. Yo recuerdo cuando decíamos señor Saine, cuando fui a dar el retiro, me llevó a conocer así algunos de Vierna y otros lugares, colegios salesianos de allá. Ustedes vieron, son enormes. Como yo estuve ahora en el Marín, me impresionaba. Pero tiene una particularidad. Los colegios de eso no están revocados. O sea, se hacían las cosas, pero no había tiempo para revocar afuera. Entonces, don Monsignor Saine me decía, los colegios salesianos del sur son como los decretos de Tata Dios, son irrevocables. Entonces, porque si ellos gastaron la plata que tienen en revocar las cosas, se les va el capital en revocar el edificio. Y lo que le interesa es lo que está adentro. No, pero es interesante eso también. Entonces, bueno, pero es evidente, y esto digo porque cuando me dijeron, mirá, no es una reunión de catequesis lo que vas a ir a animar. Son los directivos que pueden ser desde representantes legales hasta directivos o de las áreas de pastoral, pero también puede estar en la parte económica o en la parte otra. O sea, personas que tienen que gestionar toda una estructura que está al servicio de esto otro. Entonces, evidentemente, si yo tengo que sembrar hoy, evidentemente tengo que ver, hago una siembra directa sobre un rastrojo que ya existe, tengo que preparar el terreno previamente, tengo que echar un herbicida previo, bueno, todo lo que existe hoy es toda una estructura tremenda. El sembrar, no es simplemente ir como se hacía en tiempo de Palestina, se tiraba la semilla y después se pasaba una especie de rastra hecha con ramas, que se pasaba por encima y tapaba lo que tapaba. Bueno, entonces un 30 por 1, ya era mucho, un 60, un 100 por 1. ¿Ustedes saben cuándo está rindiendo el maíz en este momento entre nosotros? Se siembran 20 kilos por hectárea, y se sacan 10 toneladas. Se siembran 20 kilos y se sacan 10 toneladas. O sea, normalmente una espiga de maíz nuestra hoy tiene 600 granos. Y muchas plantas tienen dos espigas. O sea, que por lo menos tienen un promedio de una espiga, o sea, tienen un promedio de 600 granos, de 600 por 1. 600 por 1, lo normal, entre nosotros. Cuando antes el 30 por 1 ya nos parecía, 60 por 1 era una cosa por el estilo. Bueno, entonces son otros estilos, otras dimensiones. Probablemente si Don Bosco viniera hoy y viera todo nuestro colegio, todo nuestro colegio, decía, ¿cómo crecieron, muchachos? ¿Cómo? Pero es lo que nos toca hoy. Por eso vuelvo a decir, Dios estaba acá antes que nosotros estuviéramos y seguirán estando después que nosotros estemos. ¿Cómo será la estructura
dentro de 100 años, con la electrónica, con todo otro tipo de cosas, ¿sí? Probablemente, pero les tocará a otros. Este es nuestro tiempo, y de esto tenemos que animarnos. Ya pasó un cuarto de hora. Aguante todavía, ¿Otro cuento? Bueno, estos cuentos, es decir, yo después les dije a la hermana, hice un esfuerzo, hicieron un esfuerzo otros, pasé algunos de estos cuentos principales, los pasé a CD. Entonces, pero yo les había puesto primero un nombre, cuando estaban en casera había puesto un nombre entre Dios y los hombres. Me dijeron, mira, con eso no vende nada. Entonces ponía algo bien, entonces el cosa que pusimos ahora es bolazos. Bolazo, pero hay una diferencia entre el bolazo y la macana. El bolazo y la macana, bolazo en el sentido de campo, el bolazo es una mentira grande. Entonces, entre el bolazo y la macana es pega y uno se queda con la macana. El bolazo se tira y después el otro lo puede volver a utilizar. Bueno, entonces son los 12 cuentos un poco clásicos, que son los anteojos de Dios, morir en la pavada, infierno. Bueno, esos son los 12 cuentos un poco clásicos pero sobre todo porque una vez va a la clase, ¿qué hago? Y les escuchado un cuento y ya por lo menos pasó un cuarto de hora. Y después, no, y el cuento, ¿viste? El cuento es para dejarte pensando, de un cuento contado, bueno. Entonces, es eso un poco, pero este no está ahí en mi cosa. Tengo que hacerlo un poco más amplio porque justamente la diferencia entre el cuento y el chiste, el chiste es cortito, se hace reír y punto. Por ejemplo, un chiste que me contaron ayer o anteayer me pareció muy simpático. Dice que en el mundo docente y todo, las chicas hasta los 35 años esperan al príncipe azul. Y después de los 35 salen a buscar al príncipe valiente. Bueno, ahí tenés ese chiste no tiene ni rostro, ni cara, ni todo, pero cada uno le pega. Uno se ríe, pero pega cerca. Entonces, en cambio, el cuento no. El cuento tiene un nombre, está en un lugar, se explica. Hay toda una cosa que te permite ir y sobre todo tiene un final, que el final casi nunca es una moraleja. Es la humoraleja, es decir, es el humor que te permite aceptarlo y después el cuento es como para dejarte pensando. Reír, te hace reír, pero te deja pensando. Bueno, ustedes imagínense, la inmensa mayoría de nosotros, los que estamos acá, provenimos de familias que probablemente nuestros abuelos o nuestros bisabuelos vinieron de Europa. Y muchas veces realmente en situaciones dramáticas. Si pensamos en muchos de nuestros abuelos o bisabuelos, cuando tenían 13, 14 años, familia numerosa de Galicia o de Italia, o de donde sea, o de Líbano, se ponían la gorrita, le hacían una pequeña mochila y decía, tenés un pariente en Argentina, te ponían en el barco y aparecías acá, con 15, 16 años. Y entonces, a través de alguien conseguías un trabajo. Bueno, era así. Uno que había venido analfabestia allá de las Europas, sin saber leer y escribir, pero con mucha ganas de hacer cosas, llegó, después de dar unas vueltas por acá, joven, se fue al sur, digamos, a Los Toldos, por decir así, una región como esa, 300 kilómetros allá, eso eran 2-3 días de viaje hasta llegar allá, en aquel tiempo. Y trabajó, y en ese tiempo se estaba haciendo lo que se llamaba el ferrocarril oeste de los ingleses, que ahora se llama el ferrocarril Sarmiento. Bueno, entonces imagínense este muchacho, La Pampa tiene una particularidad en nuestra zona, que no tiene ríos. Son bajos y lomas y bajos y lomas. Entonces, para que el ferrocarril que agarrara de este a oeste derecho, había que bajar lomas y rellenar bajos, para hacer los terraplenes, para que el tren pudiera pasar por encima, porque el tren no puede hacer como la ruta así, tiene que agarrar derecho como canto de grillo y pegarle, y además como tiene que ir de una cosa a la otra, no puedes andar esquivando bajos ni nada, atraviesa y atraviesa, le pega derecho nomás. Entonces, imagínate ahí, el tipo trabajó, transpiró como salamín en guantera, con pala de güey, con todo para armar los terraplenes, ¿y todo para qué? Con el tiempo para que cada uno de sus 12 hijos tuviera un pequeño capital para poder empezar en su vida. Uno de estos hijos, este inmigrante, que murió en el trabajo, está enterrado allá, puso un bolichito en el campo, trabajó, viste, un gallego detrás de un mostrador, realmente es el que sabe, bueno, hizo cosas buenas, y el hijo de él, tercera generación, cuarta generación casi, porque imagínense, los abuelos en Europa, que dejaron ir a su hijo a la Argentina,
Este que trabajó haciendo terraplenes y murió en su trabajo para que su hijo pusiera un bolichito, el nieto pusiera un bolichito, y el bisnieto terminó la escuela primaria, lo mandaron al pueblo a estudiar, a lo de la tía Carolina, ¿viste? La tía Carolina es la que, en el tiempo que no había radio, era la que se encargaba de toda la información, se llamaba carolina.com. La tía carolina.com. Bueno, entonces ahí ¿cómo se llama? ¿Ustedes saben cuál es la fórmula del agua bendita? H2O. Gracias. Bueno, entonces, usted imagínense, el chico, como era capaz, realmente llevaba una sangre ahí, bueno, al final termina yendo a la universidad. Después de la cuarta generación de la universidad. Y estudió, porque era estudioso, realmente, en 5 años se recibió de ingeniero agrónomo. Y le mandó un telegrama al papá diciendo, papá, quiero que estés presente cuando me entregan el título, porque yo quiero que lo recibas vos, porque en el fondo esto no es solo esfuerzo mío, es esfuerzo tuyo, esfuerzo del abuelo que ya no está y de los bisabuelos que hicieron el sacrificio. Bueno, así que yo reconozco que esto es premio a todo el esfuerzo de 4 generaciones. Bueno, el papá se sacó el traje del baúl, ¿viste? Lo dejó orear toda la noche para sacarle las cosas. Bueno, y al día siguiente lo sacudió, se lo puso, claro, y tomó el tren para acá. Pero ustedes saben que para un hombre de campo, 5 horas de tren es mucho tiempo. Y uno se pone a pensar, como ese paisano que estaba ahí, dice, ¿usted qué está haciendo? Estoy pensando, dice, ¿en qué? En nada. Bueno, entonces, tanto pensaba, mirá, dice, yo hoy voy a encontrarme con mi hijo que se acaba de recibir de ingeniero agrónomo, todo el esfuerzo, qué lindo, y estoy yendo en el tren que mi viejo ayudó a construir. Gracias a que los abuelos, bueno, me quedé a pensar, y como todo buen gringo se emocionó y en un momento le nació la chispa, ¿viste? Dijo, ya sé lo que voy a hacer, le voy a pagar a mi hijo un viaje a Europa para que vaya y deposite este diploma, lo deposite sobre la tumba de mis abuelos, los papás de mi papá, que hicieron todo esto, para que realmente allá vean que el sacrificio no fue inútil. Bueno, van, se quedan en la ceremonia, recibe el diploma, se abraza como comadre en desgracia, lloran, se moquean, qué sé yo. Cuando van de vuelta, el viejo le propone esto al hijo. Y el hijo, que era un chico inteligente, dice, pero mira papá, dice, vamos a ser sinceros, un viaje a Europa hoy, entre el viaje, los regalos que hay que llevar, los regalos que hay que traer, lo que gastás allá y todo, yo con mis amigos, yo sé, porque lo han hecho algunos, son $10.000, papá. Y $10.000 es mucha plata, son 40.000 pesos. ¿Por qué no hacemos una cosa, papá? ¿Me das esos $10.000? ¿Me sacás otro crédito por otros $10.000? Y yo me voy allá al Chaco santafesino, la tierra donde yo nací, a la forestal, que están vendiendo terrenito. Compramos un terrenito y ahí aplico todo lo que yo estudié, y empiezo de abajo, porque no tengo por qué salir ganando. También el abuelo empezó de abajo, vos empezaste de abajo, también a mí me gusta empezar de abajo. Y además, transmito a la paisanada de allá todo lo que yo tuve la oportunidad de aprender, porque no es mío, es del país. Bueno, entonces imagínate al padre, contento como perro con 2 colas, lo abrazó al hijo, vio que la sangre migrante no se había enfriado, ¿viste? Que seguía ardiendo, entonces dije, bueno, muy bien. Total que a las 4 o 5 semanas, el chico estaba allá en el norte, habían comprado un terrenito, 1 hectárea, y empezó a trabajarlas bien, las desmontó de las malezas que había, el caraguatá, el arazá, todo lo que había de maleza, le dejó lindo, pero cuando estaba por sembrar, se acordó de un profesor que él tenía. Un profesor, ¿viste? De estos que siembran, que no solo transmiten conocimiento, sino que encienden, o sea, no llenan cántaros, sino que encienden antorchas, ¿viste? Eso es así. Decía, mire muchacho, ustedes van a salir de acá con mucha ciencia, pero todavía no van a tener una cosa que es importante, no van a tener sabiduría. La sabiduría la tiene la gente que vive en el lugar, que conoce. Entonces, la ciencia es muy importante, pero con la ciencia hay que aprender sabiduría. Entonces, cuando ustedes van a hacer una experiencia, no sean soberbios. Pregúntenle a la gente del lugar que han nacido y vivido ahí, ¿qué opinan de lo que ustedes van a hacer? Porque a lo mejor ustedes se perdieron un detalle que él no se lo sabe explicar, pero que él sabe que eso no funciona.
Bueno, entonces lo va a ver a Siriaco. ¿Viste Siriaco? Yo no sé si usted lo conoce. Vivía del ombú viejo ese. ¿Se acuerda que estaba casi lo que supo ser la estancia del entrenado de doña Gerundia? Vivía, que se iba 3 leguas para allá. Vos después tomás... Bueno, allá vivía don Siriaco Siriaco era el paisano Entonces, claro, un GPS paisano, ¿viste? Es un GPS 3 legüitas para allá, ahí cito nomás, programando. Digo, volverte 6 leguas para acá, bueno. Entonces, va y le dice, oye, don Siriaco, dice, ¿usted ha visto mi campito? Dice, lindo, patroncito, lindo, lo ha dejado. Dice, el otro día pasé por ahí, dice, estaba mirando, dice, no se chupan el dedo usted allá. ¿Dónde dice que ha estudiado? No, en la universidad. Mira vos, qué bueno. Fíjese ustedes, hágase cargo. ¿Viste que el paisano tiene sus frases hechas también para ganar tiempo? Entonces dice, escúchame, don Siriaco, ¿qué le parece a usted? Dice, ¿este campo me dará algodón? ¿Este campo? Dice, sí. ¿Algodón? ¿Viste que el paisano siempre te pregunta? Porque tiene 2 tiempos, uno para pensar y otro para hacerte pensar a vos. Entonces dice, no, patroncito, este campo algodón no le da. Este campo le da un poco de leña, algo de pasto para las vacas, un poco de sombra, alguna frutita, pero no, algodón no le da, dice. Dice, son Siriaco, dice, ¿y maíz? ¿Maíz? Dice, sí. ¿Este campo? Sí, estamos hablando de este campo, sí. No, patroncito, no. Este campo, ya le digo, le da un poco de leña, algo de pasto para las vacas, un poco de sombra, alguna frutita silvestre, pero no. Bueno, entonces el tipo pensó una leguminosa, ¿no? Una cosa, ¿no? Entonces pensó, bueno, después de muchas vueltas para no cargar mucho, dice, escúcheme, ¿y soja me dará? Dice, ¿cómo dijo? Soja. Peina Catú, que vendría a decir, bueno, según la presidenta es un yuyito que crece solo, así, una cosa, pero que actualmente se da mucho rindo, una cosa así. Bueno, dice, escúcheme, dice, la verdad es que yo nunca he habido, ¿no? Pero si le digo la verdad, le miento. Pero yo no creo que este campo, ¿cómo dijo que da? Soja, no creo que le dice. Yo le digo, este campo lo que le va a dar un poco de leña, algo de pasto para las vacas, un poco de sombra, alguna fruta. Bueno, así. Claro, el muchacho ya estaba, imagínense, pero tampoco quería ofenderlo, porque no había por qué. Dice, bueno, Siriaco, yo le agradezco, dice, pero ¿sabes? Yo voy a hacer una cosa, yo voy a hacer la prueba. Yo voy a sembrar algodón, a ver. Bueno, patroncito, dice, si siembra es otra cosa, ¿no? Bueno, pero esto que casi puede parecer ridículo, fíjese, a mí me asombra cuando siento ciertas charlas sobre los jóvenes de hoy, del que el Facebook esto, de que la otra cosa, bueno, y no dan. Y es cierto, no dan. Y si los dejamos solos, va a salir un yuyal. Y lo único que va a dar quizá un poco de sombra, algo pasto para las vacas, alguna cosita así. Pero no da. Ahora, si siembra es otra cosa. Si siembra, por eso yo pienso que volvamos a esto, aunque haya distintas funciones, toda la institución, todo diríamos el ideario de lo que nosotros hacemos está en vistas a evangelizar a estos chicos, formarlos para la vida, defenderles la vida. Fíjense, esto es importante, después voy a volver un poco a este punto. Todo esto está, pero en el fondo no hagamos demasiado evaluaciones. O sea, uno puede tomar examen, todo eso está muy bien, pero es un trabajo de siembra. Ustedes piensen la que le enseñó a escribir, a leer y catequesis a Teresa de Calcuta, allá en Albania, una escuelita bastante humilde, porque los católicos en general tenían muy pocas posibilidades. Si se hubiera dado cuenta que ella estaba enseñando catequesis a Teresa de Calcuta, ¿qué hubiera pensado? Pero por esto nunca lo supo, pero transmitió. ¿Y por qué no en alguno de nuestros colegios no puede haber un Atahualpa Yupanqui en música, un Borges en literatura, en lengua? ¿Saben? Ese cura que dominaba 4 lenguas menos la suya. Qué tremendo, 4 lenguas menos la suya. Bueno, digo, es decir, ¿por qué no puede salir un Borges, un Atahualpa, un Teresa de Calcuta? Está ahí, incluso yo le escuché una vez a Atahualpa que decía, a lo mejor el mejor músico que ha habido en el mundo nunca pasó del chifrido porque nadie le regaló una quena.
Nadie le regaló una quena, nadie le regaló una escuela. Ustedes saben que Atahualpa Yupanqui es nacido cerquita de un monasterio, en Agustín Roca, ahí entre Pergamino y Junín. Y él incluso en el último libro que publicaron de él, que son manuscritos que se encontraron, lo cuenta toda esa primera etapa. El papá de él era jefe de la estación, el papá después se suicida, él nunca habló del suicidio del papá, pero él dice que recorrió todos esos campos que son ahora del monasterio, todo eso, los recorrió llevando telegramas que llegaban por Morse a la estación, que cuando pedían decían, bueno, en la estación de tren en aquel tiempo uno encargaba un vagón para mandar esta hacienda o esto o lo otro, entonces llegaba el telegrama y había que llevar a la estancia, que a veces estaba a 5 o 6 leguas, y él hacía este trabajo. Bueno, y a él le encantaba la música. Escuchaba el galope del caballo, escuchaba las cosas, bueno, y entonces el cura del pueblo tocaba violín, y le quiso enseñar violín, y el tipo agarraba el violín y tocaba así, el cura lo sacó a patada, porque le estaba estropeando el violín. Después el peluquero, gracias a Dios, tenía una guitarra, y empezó con guitarra, y salió a Atahualpa. Entonces, pienso, qué sé yo si entre esos infinitos vagos que Dios me regala, precioso pero vagos al fin, y que hacen todas las malicias como las hacía Miguel Cané. Lo único que Miguel Cané después las escribió, para que nosotros en literatura tengamos que enseñarlas. Pero si alguno de mis alumnos hace en mi colegio lo que hizo Cané, lo mando a la dirección para que lo amonesten. Seguro, porque las picardías que hacemos de estudiantes después son gracias cuando somos grandes, pero mientras tanto son... Bueno, entonces, no vamos a cambiar la estructura humana, pero digo, yo no puedo saber qué es lo que Dios me ha confiado. O mejor dicho, sí, yo sé lo que Dios me ha confiado, lo que tengo que dar, pero no puedo conocer a quiénes se los voy a dar. Sí, son esos que tengo adelante, pero ¿cuál es el misterio de este chico, de esta chica que tengo adelante? De este que a lo mejor no puede pagar la cuota entera del colegio, pero yo como administrador tengo que decir, la capacidad de cuotas, de becas es tal, no puedo más. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué arreglo? ¿Me entendés? Y a veces se pueden dar damas. Yo digo, es un chico que es capaz de cualquier cosa. Esos chicos que son muy capaces. Dice que es ¿cómo se llama? Dice que estamos en el gobierno de los incas, de los incapaces. Entonces, ¿qué quiero decir? Vuelvo a decir esto porque no quisiera quedarme solo con la imagen de la evangelización que tenemos que transmitir. Nosotros estamos defendiendo la vida. Evidentemente, transmitir los valores evangélicos, transmitir la buena noticia es lo fundamental, pero para poder transmitir la buena noticia yo necesito a la sembradora, y la sembradora tiene toda una estructura económica, mecánica y de todo lo demás, que en este momento es la que yo tengo que utilizar para transmitir eso, para sembrar esta semilla en la que creo. En esta tierra que sé que es fértil, yo ahora necesito esta estructura. Entonces, ¿cómo cuido esta estructura y cómo la defiendo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, fíjense, si uno piensa, el Papa allá en el 1992, en Santo Domingo, cuando se planteaban qué va a decir el Papa ahí en los 500 años, va a hablar de cuando la luz del Evangelio vino a estas tierras de América para iluminar, es decir, en la región donde estábamos ahí, sabemos perfectamente que para muchísimos de los habitantes de nuestra América, no fue la luz del Evangelio la que ellos recibieron, sino recibieron la espada que los sometió. O el Papa va a hablar de los pueblos originarios que son los dueños de esto. Entonces estamos dando manija a Chiapas y a otros que estaban ahí surgiendo en ese momento. O va a hablar del encuentro de dos culturas, cuando sabemos que en realidad fue un encontronazo. Que la mestización en gran parte de nuestra América, sobre todo en aquella parte de allá, fue en un 80% por violación. Hablando en bruto, digamos así. Entonces uno se preguntaba, ¿qué va a decir el Papa? Pero yo creo que el Papa lo inspiró y en eso tenía razón. Como decía, había un cura que cuando terminaba de leer el Evangelio decía, palabra de Dios. Y después decía, bueno, hasta aquí la palabra de Dios, ahora 4 verdades. Y empezaba diciendo, como muy bien dijo Jesús en el Evangelio, y en eso tenía razón. Y arrancaba después y contaba lo que él quería. Bueno, entonces fíjense, el Papa, recuerdo todavía patente, decía, hermanos latinoamericanos, os invito a una nueva evangelización. Yo decía, nueva, este Papa no tiene... Dice, y cuando os digo nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión.
genial, me parece. Mira, creo que decir en tan pocas palabras, decir, bueno, esta es la realidad. El pasado es pasado, esta es nuestra realidad hoy, estos son los pueblos que tenemos. A estos pueblos tenemos que evangelizarlos. Nuevo en su ardor, o sea, recuperar el ardor es eso, creer en lo que digo y vivir dentro de lo posible lo que creo. Los métodos y la expresión ya cambia totalmente. Entonces, ahí es donde quizás hay que inventar lo que hace. Pero bueno, los primeros evangelizadores que vinieron a nuestra América, ¿dónde tenían puesto su ardor? Lo que los apasionaba, lo que les hacía dejar sus conventos en Europa y venirse acá y atravesar selvas o cosas. ¿Qué era lo que los impulsaba? Salvar almas. Salvar almas. Había que salvar almas porque el indio que no se bautizaba se iba al infierno por toda la eternidad. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces había que bautizarlo, si posible, si lo iban a matar dentro de un ratito, bautizarlo para que llegara al cielo, ¿me entendés? O sea, era salvar almas. Todavía yo recuerdo en mis pueblos, o en los pueblos del interior, se veía esas cruces al entrar del pueblo: salva tu alma. 3 herejías en una sola frase. Salva, porque no sos vos que te salvás, es Dios que te salva. Así que no es tu alma, no. Nos salvamos todos como pueblo, no nos salvamos nada. Y no hay que salvar el alma, hay que salvar el hombre, la vida. Entonces, eso. Pero esa es lo que apasionaba, salvarla. Después ya las cosas cambian bastante. Y viene todo lo que podríamos, ustedes lo conocen mucho mejor, donde fueron héroes ahí, las salesianas, quizás más que los salesianos, cuando uno ve dónde tuvieron que ir a vivir. Esta era, yo diría, hacer que estos pueblos que estaban destinados a desaparecer pasaran a la civilización. O sea, civilizar, casi evangelizar, se identificaba con civilizar. Se hacían escuelas, se hacían hospitales, se hacían todo. O sea, hacer que estos pueblos accedieran a la cultura dominante para que la cultura dominante no los destruyera, integrarlos. Y fue heroico, y la obra es magnífica, y los resultados están. Yo creo que lo que hoy nos apasiona es la vida. Si uno lee, por ejemplo, las principales encíclicas de Juan Pablo II, e incluso las de nuestro Papa actual, no digo la Humane Vitae, que trata un caso especial, pero la Evangelium Vitae, toda esa, la pasión que puso el Papa en la defensa de la vida. Este año creo que la Iglesia Argentina lo ha tomado como el año de la vida. O sea, nosotros, todas las estructuras que tenemos, y vuelvo a decir eso de las estructuras porque son muy criticadas las estructuras. Y a veces nos preguntamos, ¿tiene sentido todo esto? Cuando venía el padre Mujica al monasterio de los Toldos, decía, che, si esto es la pobreza, ¿qué será la castidad acá? Había una cierta malicia, evidentemente. Bueno, pero digo, podemos discutirlo o no. Puede ser que Dios en un momento nos mande a una comunidad crimpo y tengamos que vivir tenemos que ser libres. Pero lo que tenemos, la máquina que Dios nos dio para evangelizar, tenemos que tenerla bien, hacerla funcionar. No la podemos descuidar. O sea, cuidar la vida es también cuidar la máquina. Porque si yo no cuido la sembradora, estoy descuidando el maizal. Estoy descuidando el maizal, pero el maizal no nace de la sembradora, ni del valor de la sembradora. Nace que la buena semilla se logre entrar bien en contacto con la buena tierra. Entonces, creer en la buena tierra. Soy un poco obsesivo con esto, pero es lo poco que puedo decir. Es decir, yo tengo muchas imágenes y una sola idea, cuando la tengo. Y sobre todo les digo una cosa, no me den la razón. Porque si la tengo, ¿para qué me la van a dar? Y si no la tengo, ¿para qué me la van a dar? Como ese cura que llegó al cielo, había siempre mandado, era así escuchaba a todos, pero después decidía él, y una vez que decidía era como ojo de vidrio, no lo movías, y le pegaba derecho, te guste o no te guste, bueno, y así había, la parroquia había andado bien, pero había quedado gente herida acá y gente herida acá, y cuando iba para el cielo, se preguntaba, Dios me dará la razón, porque ahora me voy a encontrar con el patrón. ¿Me dará la razón? ¿No me dará la razón? Y se iba botonando la sotana y se encuentra en el cielo con Tata Dios que le dice, hijo mío, tenías razón. De verdad, Tata Dios, sí, pero no la usaste. Claro, porque no basta tener razón, hay que ser razonable, que es muy distinto. Ser razonable es ayudar a que el otro razone y obre en conformidad.
¿Me entienden? Bueno, entonces fíjense, en este tema, no pensé que estaba este tema acá, pero cuando lo he visto dije, me gustó. Me gustó porque me parece que esto, si hoy hay algo que nos apasiona, ¿cuál es? Evangelizar, una evangelización que nos invita a la iglesia nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. ¿Qué es lo que hoy tiene que apasionarnos, por lo cual tenemos instituciones, por lo cual queremos transmitir el evangelio? Es porque nuestros colegios, digamos, por hacer una imagen, en tiempo de Don Bosco, quizás hacer una escuela de artes y oficio, era realmente posibilitar a los chicos acceder a capacitarse para el trabajo, cosa que la sociedad no les permitía. Hoy probablemente la sociedad permite capacitarse para el trabajo mejor que en nuestros colegios, como tal, por ahí o no, eso dependerá de cada colegio, pero probablemente no es eso lo que nos apasiona tanto, pero lo que nos apasiona es defender la vida, y esa la defendemos, es decir, nuestros colegios probablemente, tenemos que pensar que hoy día gran parte de nuestra juventud, en los años diríamos lo que se llama el polimodal, no sé si en Capital también se llama polimodal, ¿no? Ahora ya no, me cambian todo, me cambiaron la religión, ahora me cambian la educación, Por eso, mientras lo único que me queda es Boca, después todo lo demás me cambia. No. Ustedes ven que la madre inspectora convoca, la comunidad convoca, No, yo le decía el otro día medio en broma cuando daba el retiro que un salesiano sin alegría es como una bandera sin viento. Yo creo un salesiano que no sea de Boca le falta el gas. No es obligación aplaudir, pueden sentirlo en el corazón y basta. Bueno, dejemos por una parte porque hay un principio que dice divide y vencerás. Divide y vencerás. Bueno, entonces fíjense, volvamos un poquito a lo nuestro. Quiero terminar como esta primera parte porque después me gustaría entrar como más en dentro de la animación, quizás algunas cosas más que nos puede estar pasando personalmente. ¿Cómo seguir haciendo esto cuando nos toca vivir algunas circunstancias? Por ejemplo, ayer, en el lunes, una de las directivas, yo me reuní con 320 directivos de la JUREC de San Isidro. Y una persona muy importante me decía, mira padre, estoy viendo en este momento, me han descubierto un cáncer de pecho y estoy con quimio y realmente me estoy preguntando cómo vivir mi servicio, tengo que renunciar, tengo que hacer esto, cómo poder vivir. En este momento Dios me carga con algo que no... Bueno, ¿qué pasa cuando Dios aparentemente mira para otro lado y de repente no nos... A mí me impresionó muchísimo Juan Pablo II. Yo lo he visto, estuvimos reunidos con él en octubre, él muere después en abril. Era un tipo que uno lo había conocido con el bastón escalando los montes, qué sé yo, esa imagen de hombre fuerte, era un aparato ahí. Sinceramente, estaba en un sillón todo desinflado, se le caía la saliva, cuando hablaba no se le entendía nada, leyó 4 renglones, después siguió leyendo otro, un hombre que tenía una voz viril, fuerte, lo único que conservaba así una mirada que te taladraba hasta el otro lado, esa sí, cuando me arrodillé ante él para pedir la bendición, realmente esa mirada así que era impresionante, pero yo le decía, fíjate, Dios lo desencilló de todo, de la salud, de su prestancia, de todo. De lo que no lo desencilló fue de su responsabilidad. O sea, le dejó todas las responsabilidades y le sacó todas las posibilidades. Y así vivió la última etapa, que quizás fue la más evangelizadora de su vida. Quizás lo que él nos dijo sobre la vida en esa última etapa, quizás fue mucho más importante que lo que nos pudo decir en otros momentos. Bueno, entonces, esa parte más un poco personal me gustaría dejarla para una segunda etapa, después del break. Cómo por un lado no tener miedo de aportar lo nuestro, pero por otro lado, cómo respetar a esa persona que viene con su... Fíjense, a mí me impresionó mucho en Aparecida, se tomó la famosa cosa que ya venía de cosas antes, que era, ¿se acuerda? Ver, juzgar, actuar. Eso bien así, era de élite, ¿viste? Ver, yo miro, juzgo y actúo. El maestro dijo. Actualmente Aparecida dice contemplar
¿eh? ¿Cómo dice? Contemplar, compartir, no, contemplar, celebrar y compartir. ¿Eh? O sea, la cosa es, no tengo por qué tener la certeza de que tengo yo toda la verdad. ¿Eh? Tendré una parte de verdad que es lo que me toca transmitir. Entonces, primero contemplar. Dice, ahí usaban, están usando ahora en la zona de San Isidro, el relato de la samaritana. ¿Eh? Es muy lindo como Jesús, lo primero que hace, va al encuentro de una mujer que probablemente es muy mal vista en su ciudad, ¿eh? Por eso va sola al mediodía a buscar agua. ¿A quién se le ocurra ir a las 12 del mediodía a buscar agua al pozo? A alguien que no quiere que nadie la vea. Va allí con el cántaro. Jesús se acerca a ella y sin juzgarla, sin nada, aunque la conoce ya, lo primero que hace, le pide algo. Dame de beber. Fíjense qué lindo que si Jesús nos mirara hoy a los ojos al mediodía y nos dijera a vos, a mí, a vos, dame de beber. Señor, yo vine acá yo con sed. No, pero vos, ella vino con sed a buscar el agua. Bueno, y de ahí comienzan un diálogo. Primero, yo diría contemplar. Jesús, y comienza un diálogo que la va llevando a que esta mujer descubra a Jesús. Y una vez que descubre a Jesús, la mujer vuelve a sus hermanos para hacerse misionera. Es muy linda esa imagen. Un Jesús que salió al encuentro en mi vida. Me siento que no me juzga, no me condena, sino simplemente acepta mi realidad, me transmite un mensaje, me transmite una buena noticia que me alegra el corazón. Parece que la mujer dejó el cántaro ahí, se fue al pueblo y ya sin vergüenza, era bastante sinvergüenza, dice, vengan a ver a alguien que me dijo todo. Bueno, y se convierte en evangelizadora, tanto que después, al final, la gente le dice ya no creemos por vos, creemos porque lo hemos visto a él. ¿Cómo Dios se va a reencontrar? Es una cuestión de Dios. ¿Cuándo Dios lo va a interceptar a esta persona a la quien yo le transmití para que se reencuentre de una manera personal? Eso dejémoselo a Dios. No tengo por qué decidir yo. A mí lo que me toca en este momento es esto. Entonces, bueno, todo esto para decirles qué. Para decirle, lo que nos toca hacer no es tan imposible como parece. El tiempo que nos toca es el nuestro. El que Dios pensó para mí. Que evidentemente a Don Bosco le pensó ese tipo de tiempo. A Fray Mamerto Esquiú le pensó ese tipo de tiempo. Y de ese tipo de tiempo salieron Félix Frías, salieron Estrada, salieron un montón de otra gente que ayudaron a que el país se fuera ubicando, y el aporte de la Iglesia nunca faltó, incluso a través de los políticos. Entonces digo, este es nuestro tiempo, el tiempo de nuestra siembra. Creemos, mejor dicho, creamos en lo que tenemos que transmitir. Lo que tenemos que transmitir no es una idea nuestra, no es lo que yo descubrí, lo que a mí me sirvió. Mirá, probá esto, viste, como dicen las tías cuando vos te enfermás. Yo cuando estuve en infarto, lo primero que tuve que hacer fue olvidar, no, probá esto, a mí me hizo muchísimo bien, ¿me entendés? Hubiera muerto envenenado. Nosotros decimos que en los monasterios hay dos maneras de cosas. Los que tienen miedo a la muerte, y los que aman la vida. Entonces, los que aman la vida, cuando hay un monje que llega así ya anciano, van los hermanos y dicen, bueno, hermano, para eso entramos al monasterio, para este momento, así que alegrate. Cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, así que prepárate, vas a morir. Bueno, y ese monje muere consolado. En cambio, los otros que temen la muerte dicen, no, probá esto que a mí me hizo bien, y muere lo mismo, pero muere envenenado. Son dos maneras de... Entonces, pienso, creamos también que si Dios me amó a mí y me eligió para que yo le transmita esto, a través de lo que sea, puede ser a través de la catequesis o a través de hacer funcionar esta institución que tiene esta misión. O sea, es tan importante, pienso, el chofer de un taxi como el médico que va en ese taxi a atender a un enfermo. Pero si ese chofer es un inútil, el médico no llega al enfermo. Entonces es tan importante el chofer como. Entonces, el Señor nos invitó en este momento de la historia, en esta Argentina nuestra, en el año de defensa de la vida y de las elecciones, ¿viste? Porque hay que ser realista, en este año nos invitó a estos jóvenes concretos, de los cuales un tanto por ciento vienen de padres separados, o de otras situaciones, o a lo mejor ya probaron la droga, o ya han probado el sexo, otro tipo de cosas, bueno, un montón de cosas.
en estos yo tengo que sembrar. Y probablemente estos jóvenes, ¿qué se van a acordar de nosotros? Más allá de lo que le transmitimos, que puede ser que algunas cosas se acuerden, se van a acordar si fuimos buena gente o no. Si se sintieron queridos por nosotros o no. Se sintieron que nos interesaba más la institución que aquello para lo cual la institución existía. Entonces, eso es lo que nos anima. Pero por favor, yo ayer cuando escuchaba al profesor que fue muy, muy concreto, pero me pareció terrible, nos mostró una serie de videos y de YouTube, y yo no tenía, qué sé yo, sí, pero con suicidios, con drogas, con esto, con lo otro. Yo pensaba, ¿cuántos? Éramos 300 y ¿cuántas de estos que están acá no solo son profesores, cosas, son padres de familia y madres? Yo veía muchas de ellas sacar la carilina y una profesora joven, que seguramente era madre de hijos adolescentes, se gastó toda la carilina y para mejor gritaba al lado del coso, pasaba la voz acá y te salía por acá, se iba temblando. No, pero lo que dijo fue todo muy cierto y muy valioso, pero me parece que cargó un poco las tintas sobre lo tremendo del momento que estamos viviendo en nuestra juventud. Yo no sé, si hubiera hecho eso Jesús, si hubiera sido tan efectivo como proclamar la bienaventuranza. Porque, bueno, está bien. ¿Hacemos el break? Bueno, muchas gracias. Las emisoras continúan con sus respectivos programas. Bueno, ¿cómo poner esto? O sea, hasta ahora, hoy, hemos hablado de lo que tenemos que dar, sin haber entrado en el contenido mismo, pero lo que tenemos que dar no es una cosa nuestra, la hemos recibido para darla, como el sembrador que recibe la semilla, cree en la fecundidad de la semilla, en la fertilidad de la tierra y la da. En este momento, normalmente para brindar este tipo de cosas, tenemos este tipo de estructuras, que hoy serán estas, mañana podrán ser digitales o cibernéticas o qué sé yo, y a lo mejor serán sumamente complicadas en otro sentido. Pero creo que en el fondo, las manos y el corazón van a ser siempre necesarias. Las manos y el corazón van a ser siempre necesarias. De la persona. Entonces, no podemos descuidar, pienso, tampoco la persona a la quien Dios le confía. Yo recuerdo siempre un obispo, cuando puso a un párroco al frente de la parroquia, un tipo muy, muy capaz realmente, le dijo, mira, el feligrés más importante, o los feligreses más importantes de tu parroquia son el vicario y las hermanitas. Yo te voy a permitir que te olvides de otros, qué sé yo, pero estos no, porque estos son multiplicadores. Entonces, yo diría para los directivos, para los que tienen que gestionar, yo uso la palabra gestionar, no sé bien qué significa, pero suena lindo, ¿viste? Suena a digestión, congestión, todo ese tipo de cosas, ¿viste? Bueno, yo creo que evidentemente ustedes tienen que trabajar, además de los chicos y cosas, tienen que trabajar con colegas, con personas que son las docentes después. A ese tipo que le preguntaron, ¿usted qué es? Dice, yo soy docente y periodista. ¿Y cómo es eso? Y me levanto a las 12 y trabajo por periodo. Docente y periodista, ¿viste? Se levantaba a las 12 y trabajaba por periodo. Voy a contarle primero la experiencia. Conocí una religiosa que se llamaba Marina. Una religiosa, era extranjera, pero había venido a trabajar a Argentina. Esta mujer Marina
trabajaba en un colegio de religiosas, pero curiosamente trabajaba en un un perfil muy bajo, trabajaba en la cocina, tenía un internado en aquel tiempo en esta comunidad. Y a mí lo que me asombraba era que siendo una mujer muy sencilla, muy simple, curiosamente cuando las chicas, sobre todo de cuarto o quinto año, es decir, 16, 17 años, tenían algún problema serio personal, ellas, no iban a la madre superiora ni a la madre directora, iban a charlar con Marina. Y realmente me asombraba eso porque no era una mujer de muchas luces, pero sí de un gran corazón esta mujer. Ella venía muchas veces venía una vez por mes a confesarse o a charlar, a veces pasaba más tiempo. Y un día vino y me dijo, mira, tengo que volverme a Europa, donde soy, porque me acaban de detectar un tumor de cerebro. Y mis familiares dicen que en Argentina no están capacitados para esto, quieren que yo vaya a España para operarme. Y los pronósticos que me han dicho los médicos con sinceridad es que probablemente no voy a regresar. Así que venía a despedirme, pero te quería contar una cosa. Vos muchas veces me preguntaste por qué que te asombrabas de que las chicas vinieran. Te quiero contar un poco mi historia y te pido una cosa, que después de mi muerte, porque yo sé que voy a morir, después de mi muerte la cuentes, por favor, la historia, porque puede hacer bien. Yo le dije, mira, no sé si voy a contar la historia, pero no quiero escucharla. Entonces me dice, mira, yo cuando tenía 13, 14 años, mi pueblito, allá en Europa, una familia grande, una familia de campesinos, y yo fui violada por un pariente un poco mayor, un tío, un pariente así, de 25, 30 años, pero muy malo, o sea, me engañó, qué sé yo era una inocente, una tonta, me engañó, tuve una grosería, y además me asustó mucho, me dijo, no lo cuentes porque tus viejos no lo van a creer, te van a cagar a palo, y encima, bueno, y eso tuve que guardármelo. Y yo sufrí desde los 13, 14 años hasta prácticamente los 20, 21 años, terriblemente, era una cruz que llevaba adentro. Con el tiempo me di cuenta que no ganaba nada con eso, y entonces le dije a Dios que quería dedicar mi vida a todos los que sufrían. Bueno, entonces entró en la comunidad religiosa, como no tenía estudios, bueno, la dedicaron más bien a eso, y fue una muy buena religiosa. Entonces, me dice, yo de mi propia experiencia, de lo que sufrí en toda mi adolescencia, este silencio interior que me hacía tanto mal, aprendí a escuchar y a descubrir cuando una chica le está pasando algo que no se anima a charlar con sus padres o con cosas, y que quiere contar. Entonces, yo creo que de esa experiencia ahora te doy el porqué, y vos contalo, por favor. Yo, es decir, cuando acepté esta parte de mi vida que no podía sacar, y la acepté y busqué alrededor de eso hacerlo mejor, encontré la paz, y sobre todo para mí la paz no fue descubrir por qué sucedió, ni siquiera para qué sucedió, sino para quiénes sucedió. Cuando yo llegué al para quiénes, ahí encontré la alegría y la paz. Bueno, ahora me voy. Entonces dije, bueno, mira, yo no sé si contar tu historia, se llamaba Marina, por eso el nombre. Entonces dije, no sé si contar tu historia, pero si vos me permitís, te quiero hacer un cuento con eso. Bueno, ¿por qué? Porque ahí inmediatamente se me acordé de una frase que creo que es de Tagore alguno de estos, que dice, la perla de las ostras, es la respuesta que la ostra da a un dolor que no puede expulsar. Y entonces las ostras son bichos sin esqueleto. Se sabe que los bichos que no tienen esqueleto necesitan caparazón. ¿Sabían eso? En las ostras, en los adolescentes. Y generalmente los caparazones son rugosos por fuera, agresivos, y tersos por dentro. Como todos los caparazones que nosotros hacemos para defendernos. Bueno, entonces, la ostra es un bicho sin esqueleto que necesita caparazón. Tiene capacidad de sólido, pero en lugar de hacerlo esqueleto, lo hace caparazón. Pero ¿qué pasa? Cuando un dolor entra en el cuerpo de la ostra, y la ostra no puede expulsarlo, entonces suspende el seguir haciendo caparazón y empieza a rodear con lo mejor de sí misma este cuerpo extraño, doloroso. Bueno, Marina, la ostra se llamaba Marina. Marina era una ostra como todas las demás. Nació, las olas la llevaban, y como todas las ostras, que al final encontró una roca donde se agarró a la roca y pensó, bueno, ahora comienza mi vida. Su vida sería
abrirse, dejar que entrara el agua, cuando algo entraba en su cuerpo se cerraba, lo desintegraba, lo asumía y lo que no podía asumir, ¡plup!, lo escupía, ¿eh? Y así iba creciendo. Entonces iba a crecer, a reproducirse y un día iba a morir. Pensó que su misión era ser feliz siendo como todas las demás. Como esas chicas que dicen, mamá, mamá, era un cuento, una famosa propaganda, dice, mamá, mamá, yo quiero un blue jean, quiero un blue jean. Decía, aparecía la colita con el blue jean. Dice, ¿y por qué crees? Porque quiero ser distinta como todas las demás. Porque la propaganda, ustedes eran chicas, la propaganda decía, esta es distinta, ¿viste? Aparecía la colita con el blue jean, esta es distinta, quiero ser distinta como todas las demás. Bueno, entonces, Marina pensó que su vida iba a ser una vida normal como de toda ostra, pero Dios la había elegido a esta ostra para que fuera valiosa. La había elegido para que fuera valiosa. Y para eso un día, aprovechando una de esas tormentas de profundidad, viste que no hace mucha bolita por arriba, pero que te mueven todo el piso, agarró un granito de arena y se lo colocó en la vida de Marina. Y viste, Dios es un poco como esas personas que cuando tenés un problema aportan su granito de arena, pero te lo ponen justo en el ojo. No, hay esa, ¿viste? Te dice, uy, te veo diferente, estás con unos kilos de más, ¿viste? Te arruinó la fiesta, te arruinó todo. Colabora, ¿viste? Sí. Bueno, entonces, bueno, Dios le puso el granito de arena en la vida de Marina. Marina, cuando entró este cuerpo extraño en ella, al sentir que este cuerpo extraño entraba en su cuerpo, se cerró. Trató de desintegrarlo, pero era imposible de desintegrar. Entonces, cuando después de mucho esfuerzo se dio cuenta que no podía desintegrarlo, dijo, ¿cómo así? Lo escupo. Pero tampoco podía escupirlo. Porque esas cosas que te pone Dios no las puedes ni integrar, y lo que es peor, ni escupir. Dijo más sí, no lo puedo desintegrar, no lo puedo escupir, me olvido y punto. Sí, pero olvídate que tu suegra es arteriosclerótica y vive en casa. O olvídate que tu hijo es drogadicto, o que tu hija es homosexual, o qué sé yo, por decir una cosa. Hay ciertas cosas que no las puedes ni integrar, ni expulsar, y lo que es peor, ni olvidar. Entonces, aparentemente, la única respuesta que le quedaba a Marina, esta ostra, era que, a ver, ¿se oyen? Me parece que les cuesta un poco. Como sí, como está. Cerramos entonces. Cerramos, paciencia un ratito. Bien, ahora sí. Ahí está. ¿Se oye un poco mejor? Tampoco puedo gritar porque no es mi estilo gritar, entonces me esfuerzo Bueno, entonces la cuestión es que ella dijo, no lo puedo desintegrar y asimilar esto en mi vida. Es un cuerpo extraño, como le pasaba a la Marina verdadera. Tampoco lo puedo escupir, lo puedo sacar. Tampoco lo puedo olvidar. Entonces, lo único que le quedaba aparentemente era comenzar una lucha interna, empezar y generar una agresión, se iba a armar un pus, un tumor adentro, y un día iba a explotar ese tumor, iba a envenenar su propia vida y la de todos los que estaban alrededor. Pero ella dijo, no, yo voy a tratar de rodear este dolor con lo mejor de sí misma, y empezó Marina a rodear lentamente, no sin sufrimiento, pero lentamente empezó a rodear, dejó de armar caparazón para defenderse y empezó a rodear eso. Y ustedes saben que el valor de las perlas, por ejemplo, hay una creo que pertenece al tesoro de la reina de España, que tiene un valor enorme, pero de varios millones. ¿Y eso de qué depende? De la intensidad del dolor y de la duración de ese dolor. Entonces, bueno, y un día Marina, la perla, la ostra, se murió. Se murió y después de un tiempo bajaron los buzos a buscar cosas adentro, entonces iban ahí, raspaban, ponían canastos, subían para arriba, bueno, y cuando llegaban arriba, abrían las ostras, en una no había nada, en otra había un poquito, en otra había esto, lo otro, bueno, y así fueron, y cuando encuentran la de Marina, la abren, una hermosa perla irisada con todos los colores de coso, brilló, y todo el mundo quedó asombrado. Lo interesante fue que nadie se preguntó si Marina había sido más feliz que las demás. Simplemente contestaron una cosa, que era muy valiosa. Vamos a hacer una cosa que es una pregunta filosófica, realmente. Cuando una tostada con mermelada cae, ¿cómo cae? Perfecto. Cuando vos tirás a un gato, ¿cómo cae el gato?
Si vos a un gato lo untás con mermelada en el lomo y lo tirás, ¿cómo cae? No, según la ley de Murphy, si estás sobre una alfombra buena, cae del lomo. Volvamos a ver. Esta risa nos puede hacer bien para no caer demasiado en lo trágico. Bueno, fíjense, yo pienso que si uno a veces analiza la propia vida, quizás muchos de ustedes, o yo mismo, podemos venir de experiencias propias o a veces de nuestra familia. Ustedes, muchísimos de los chicos que van a recibir, vienen de experiencias bravas, padres separados, o padres golpeadores, o padres ausentes, que no son cosas fáciles de integrar en la vida. Pero ¿cómo ayudar a que de eso no salgan personas amargadas, no salgan personas agresivas frente a los demás? Yo recuerdo, esto es muy delicado lo que voy a decir, pero recuerdo cuando estando en Guatemala, me tocó atender los monjes tenían un colegio grande, porque eran monjes norteamericanos, y un colegio grande de este tipo, así. Entonces me tocaba a veces tener estos encuentros con docentes y a veces, tuve 4 meses nomás, pero así, o si no a veces atender confesiones de jóvenes. Y a mí me asombró, había una joven guatemalteca que había sido también así, había tenido una experiencia muy bruta de chica, y se dedicaba a joder hombres, a llevarlos hasta el extremo, dejarlos pagando y humillarlos. Yo le decía, pero qué maldad realmente que tenía. O sea, en lugar de sacar lo mejor de sí misma y darse cuenta de todo lo que se sufría en ese terreno, ella, amargada por todo esto, llegaba y no lograba ser feliz con eso siquiera. Pero me decía, realmente, ¿le puedo decir la frase? Decía, mira, a mí me encanta llevar a un hombre a la cama y después humillarlo. Hacerles pagar lo que me hicieron a mí, pues son todos iguales. No, digo, fíjense cómo se puede tomar las dos visiones de la vida. Entonces, partamos de esto. Nosotros vamos a trabajar con gente que el Señor nos las va a entregar en un momento de su vida. Pero vuelvo a decir, no solo los alumnos que nos pueden llegar, que a lo mejor en el futuro van a ser nuestros futuros colaboradores, porque normalmente gran parte de la gente que después vamos a tener como colaboradora, hoy la podemos tener como formandas, y de alguna manera van a ir adquiriendo el espíritu o la cosa de lo que nosotros enseñemos, y probablemente van a tomar como modelos algunas personas. Bueno, entonces pienso esto, como muchas veces frente a un dolor, estoy hablando ahora de algo muy, muy particular, pero no me refiero solo a eso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros, me imagino esto, por ejemplo, una profesora o una, digamos, directiva, de repente, justamente por tener que dedicarse de corazón a su trabajo y no ha tenido quizás tanto tiempo para su hijo o su hija, una cosa por el estilo, y de repente le llega la noticia de que su hijo es homosexual, una cosa por el estilo. Para no ser muy dramático, ¿le puedo contar un cuento? Parece zafado, pero es muy lindo. Termina muy bien. Un día, un hijo le pide prestado el auto a su papá. Y lo hace pelota al auto. Entonces, no vuelve a casa. El papá espera que vuelva, mira si está el auto o no está el auto, mira si el chico está en la pieza o no está en la pieza. Entonces sale un poco a la puerta desesperado y encuentra un sobre en la puerta, dirigido al papá. El papá lo abre y dice, perdón papá, lo sé que no lo conocen el cuento, le conocen a todos. Dice, perdón papá, dice, yo sé que esto no me lo vas a poder perdonar nunca, pero quiero hacer mi vida y yo sé que me equivoco, pero mi dolor es muy grande. Yo siempre fui un homosexual y esta noche me he ido con un amigo a vivir, no me busques porque no me vas a encontrar, trata de decírselo con tus palabras a mamá, sepa que siempre los he querido, pero que yo así no puedo seguir viviendo. Bueno, toda una historia así. El papá, imagínate, iba como una cosa terrible, toda la cosa como iba describiendo todo. Bueno, entonces el papá estaba ya con la adrenalina al máximo, dice, ver al dorso, y al dorso decía, papá, simplemente quiero decirte esto, hice pelota el auto, estoy durmiendo en la casa de mi novia y era para mostrarte que hay cosas peores que esto. A veces hay que... Pero la pensó bien el tipo. Pues imagínate, después de todo lo que decía la carta,
el papá al darse cuenta que, imagínate, lo del auto lo podría dejar para cosas. Bueno, pero peor el otro que dice, papá, te quiero decir una buena gracias por el auto, papá, te quiero decir una buena noticia. Dice, bueno, igual dice, el airbag funcionaba bien, ¿eh? ¿Sabes lo que es? El airbag es un aparato que tienen los autos nuevos que cuando chocan y se hacen pelotas salta por una cosa y te defiende a vos, ¿eh? Se llama airbag, ¿eh? Son esas palabras como wash and wear, esas palabras así, inglesas, nightclub, esas palabras que no sé qué significa, pero suena lindo decirlo así. Pues si vos decís la bolsa protectora, no sé de qué se trata. Bueno, es cierto, después el otro, que ese correntino de mi pueblo allá que estaba bailando con una turista norteamericana, ¿eh? Y la turista estaba así, medio enamorada, decía I love yous, I love yous. Y él decía I love yous que parecen sandias. Para que vea que a veces uno quiere hablar en otro idioma y si no entiende bien de qué se trata. Bueno, volvamos un poquito a lo nuestro. A veces el humor, fíjese, el humor es distinto de la ironía. La ironía se ríe del otro, lo humilla, lo desprecia. El humor se ríe con los otros, ¿eh? Y normalmente es un cable a tierra que desdramatiza las cosas, ¿eh? Porque nos puede realmente tocar acompañar a una cohermana en la vida religiosa, un cohermano en la vida religiosa, nos puede tocar acompañar una colega, ¿eh? Y me refiero tanto a la salud del cuerpo como a un suceso triste en la familia, o como simplemente un estado de depresión, ¿eh? De repente, como me decía una vez la Andresina, él pasó por eso y cuando me lo describía, dice, no puedes contarlo, porque hace bien saber que de esto se sale. Decía, mira, si yo pudiera describirte qué es lo que me pasaba, me faltaban motivos para amanecer. ¿Eh? ¿Qué te parece la definición de lo que es la verdadera depresión? Me faltaban motivos para amanecer. Fuerte, ¿eh? O sea, estás ahí con ganas de seguir, de cerrar todo, ¿eh? Como ese santiagueño que un día le dice, mamá, hoy me he despertado con ganas de trabajar. ¿Y qué has hecho? Ni caso. Y me he quedado en la cama hasta que se me pasó. Claro, ¿eh? Cosas ríen. Bueno, eso lamentablemente uno no lo puede hacer, ¿eh? O esa chica que tenía que dar un examen de geografía, ¿eh? Y no tenía ninguna gana. Entonces la mamá la despertaba, tenés que ir a buscarla, tenés que ir a tomar, no quiero que pierdas el año. Y dice, ay, ma, dice, ¿cómo me gustaría hacer el Paraná? ¿Qué? Que me gustaría hacer el Paraná. ¿Estás loca? Vos dices, no, él puede seguir su curso sin dejar el lecho. Y sí, bueno, volviendo a lo nuestro, fíjense, lo que pasa es que muchas veces ciertos dolores no se pueden solucionar por decreto, son procesos vitales que necesitan su tiempo, su acompañamiento, no hay que perder la paciencia. Hay un famoso ejemplo que ponen en esto: si el dueño de la Fiat quiere producir en 4 meses y medio la misma cantidad de tractores para exportar al Brasil que produce en 9 meses, o sea, normalmente en 9 meses se producen 1000 tractores, ¿no es cierto? Él quiere producir 1000 tractores en 4 meses y medio, ¿qué hace? Pone el doble de personal, el doble de turno, el doble de material y probablemente saca en 4 meses y medio lo que sacaría en 9. Pero si quiere tener un hijo, no le alcanza con poner 2 señoras. Tiene que esperar 9 meses. No hay duda. Claro. Porque eso es un problema vital. Entonces, yo diría, hay situaciones en las que uno muchas veces lo que puede hacer es acompañar con cariño, estar al lado, tener paciencia, hacerle poco a poco aceptar su misterio y ayudarlo a vivir su misterio. Yo le digo muchas veces a los chicos, sobre todo los que están en la droga o una cosa por el estilo, o los que están decidiendo una vocación, un momento fuerte, mira, cree en tu misterio, desconfía de tus criterios, cree en tu misterio, pero los criterios defender. Y además acordate una cosa, todos los hongos son comestibles, pero algunos una sola vez. No, porque, está bien, vos decís que es una experiencia, está bien, todos los hongos son comestibles, pero algunos lamentablemente una sola vez.
Así que, bueno, nos estamos ya acercando casi al final, tenemos media horita nomás. ¿Podemos hacer hasta las 11:15? ¿O hasta las 11? Hasta las 11 después preparamos la misa y hacemos la misa. Así no, tampoco es cuestión de cargar demasiado todo. Bueno, les quiero decir otra cosa. Esto es ya un poco más como paisano, como de campo, porque para eso vengo de campo. Qué importante es esto que justamente que cambió Aparecida respecto a la visión anterior, de ver, juzgar, actuar, esto, contemplar, celebrar, compartir. Es que muchas veces para poder realmente valorar al otro tenemos que mirar las cosas con los ojos del otro. O sea, yo puedo ver, y esto nace de una experiencia. Nosotros vivimos, haciéndonos todos cerca de la tribu de Coliqueo, una tribu que era una fracción de la tribu de Calfulcurá, que Mitre colocó ahí en la frontera, porque esa es la zona de frontera, entre el 9 de julio y Junín, o sea, el fortín de Claflafquén de Mitre, diríamos, y el fortín de Roca en Junín. 100 kilómetros en el medio de la tribu de Coliqueo. Bueno, como toda tribu, un poco el peligro está, yo les insistí siempre todos los años que trabajé, identidad e integración, porque si pierden la identidad perdemos un valorazo. Si no se integran, van a quedar ahí como un quiste. Bueno, entonces, cada tanto el gobierno mandaba algún censista, y una vez, como yo estaba trabajando en la tribu y ya tenía entrada en los ranchos, me pidieron que acompañara a la censista, que era una persona conocida acá de Buenos Aires, muy unida a Lima Quintana, este folclorista. Bueno. Y a mí me asombraba la visión que esta mujer tenía cuando volvió, y visitábamos un rancho, una cosa así, después lo que ella comentaba respecto al rancho. Yo decía, una visión totalmente distinta, que no es la que tiene la persona. Entonces me acordaba de un verso de Osiris Castillo, que a lo mejor ustedes lo conocen, y que yo le cambié algunas estrofas, le añadí otras, y se lo recité a ella cuando nos despedimos. Y dice así, quizá ustedes lo conozcan ya. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de estos esteros, y por dentro de mi tierra, greda mora de mi suelo, y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio, si habré lavado cebaduras para intimar y conocerlo. No da leña ni para un frío, no da flor ni para remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero para mis compañeros. ¿Para qué mentar mi tapera, Belay, si se está cayendo? Le han rigoreado los agostos de una ponchada de invierno. La vi quedarse vacía, la vi poblarse, recuerdos, y solo por no abandonarme le hacía patancha los vientos, y con goteras estrellas vine a estrellar mis desvelos. El alambrado, no lo cuente. Le regalaba al pampero para que acompañe sus versos entre sus cuerdas de acero. Sus vidalas y sus tristes, me ha costado mucho aprenderlos. Escuchándolo en la noche, silbar su pena en secreto. ¿Sabe? Un canto de indio pobre, no traía plata en su apero. El corral lleno de yuyos, no guarda nada en su encierro. La tranquera siempre abierta, total, ya no hay nada adentro. Tan solo queda el palenque como olvidado en su centro, ande vienen a rascarse las tropillas de mis sueños. Me ha costado tanto reunirlos, son tuitos del mismo pelo. Mi campo conserva cosas guardadas en su silencio, que yo perdí tiempo afuera, que yo gané alma adentro. Cosas que no pregunta el gobierno cuando hace censos. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, es como yo lo siento. ¿Qué respeto hay que tener a veces para entrar a transmitir una buena noticia, la palabra de Dios, en personas que ya tienen una visión del mundo? Es muy distinto quizás enseñar a chicas de San Isidro, de un colegio determinado, que ir a enseñarlo en La Cava, a 200 metros de ahí, del otro lado, donde el chico trae otra visión del mundo, donde quizás sus aspiraciones, su manera de ver la cosa, su manera de valorar las cosas es muy distinto. Entonces pienso que ese respeto a cómo el otro
a la historia del otro, a toda esa como dicen a veces en los que entienden esto, ese imaginario colectivo que tiene todo. Por eso, y eso lo digo con mucho cariño, sobre todo a los que son porteños. Por favor, no, cuando... ¿Ahí? Bueno, como le estaba diciendo, para los correntinos, nada. No, es decir, uno puede, y está bien, uno se va formando un imaginario colectivo, lo que es, por ejemplo, qué sé yo, uno puede tener, vamos a hacer una cosa muy sencilla, tan internalizado el hecho de lavarse los dientes, que ir a un lugar donde el chico no se lava los dientes, lo primero que le regalás es un cepillo y una cosa y le explicás que por las caries, qué sé yo. El abuelo de él murió sin lavarse los dientes con toda la dentadura completa y tu abuela en cambio tuvo que perderlos todos. Bueno, pero quiero decir, bueno, pero puede ser que, no quiero decir que esté mal o bien, pero me refiero en ese aspecto. Yo una de estas cosas la veía muy fuerte cuando charlaba con mis hermanos curas, sobre todo de Buenos Aires, Carlitos Mujica, todo el grupo, fui muy amigo. Pero yo veía que la pobreza los enervaba. Iban a una villa y los enervaba la pobreza. Pero cuando uno vivió la pobreza y la sencillez desde muy chico, se da cuenta que no está ahí el problema. ¿Me entendés? El problema puede estar en la exclusión, en la falta de oportunidades, no en un montón de cosas. Yo anduve descalzo hasta los 10 años y después me obligaron a ponerme zapatos y cosas, y en el monasterio fue una de mis torturas, usar zapatos, porque estaba acostumbrado a ir punandí, como decimos nosotros, así, en pata, bueno, y pilas de cosas así. Por ejemplo, yo veía una frutita silvestre y la comía, decía, bueno, no te gusta comer pollo en la mesa y después andás comiendo porquerías. Bueno, es que no son porquerías. Ir al monte y encontrar una frutita y comértela es como besar a una chica, ¿me entendés? Touch and go. Tiene su encanto. Bueno, volviendo un poquito a lo nuestro. ¿Puedo poner un poquito de humor a esto? ¿Verdad? Es un... Ustedes creyeron que este era humor, no creía que todo era humor. A mí entonces... Bueno, no, es un cuento bíblico, pero tengo que contarlo porque se lo conté a la hermana Patricia allá ¿cómo se llama? En Villa Gesell, entonces no está Patricia, no es malo. Bien, bueno, bien. ¿Vos escuchaste eso, Patricia? ¿Lo escuchaste en Villa Gesell, el cuento bíblico, cuando Dios creó al hombre? ¿Se puede contar? Bueno. No. Ustedes vieron que la Biblia cuenta algunas cosas y otras cosas no las cuenta, porque justamente para que uno las descubra, las saque de abajo. Entonces, la primera parte es totalmente bíblica. Cuenta el segundo relato de la Biblia que no había nada, que todo es campo bruto, y Dios un día salió a los campos brutos y de repente vio un charquito. Y se ha estado mirando en el charquito. Ha visto su imagen en el charquito. Y entonces, no sé si por qué, se sentó al lado, agarró barro y empezó a hacer algo a su imagen y semejanza de barro. Y lo vio tan parecido a él que en un momento le entró como un ataque de ternura y lo besó en los labios. Y cuando el aliento de Dios tocó la nariz del hombre, ¡fum!, le entró la vida y el hombre fue alma viviente, fue el hombre. Y estaba el hombre ahí mirando para todos lados. Entonces Dios le creó un jardín hermoso, lindo, tenía peras del año que pidiera, y a la noche Adán pelaba banana, chupaba limones, engordo, andaba panzón de comer fruta, pero se paseaba por el jardín. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, se nos va a chiflar. Entonces él dice, Adán, ¿qué te pasa ahí? No sé, Dios dice, pero no, cuando estoy con vos está lindo, pero vos te vas después y yo me quedo acá. Dice, bueno, te voy a hacer compañía. Le creó los bichos. Dice, bueno, esta es la vaca por ordeñar, los chachos para hacer chorizo, el caballo para esto, todos los animales. Y a la noche Adán partía unos zapallos para los chanchos, desgranaba unos maíces para las gallinas, le echaba unos tarritos de agua al caballo para que no se paspe, ¿viste?, por la helada, y después se ponía a tomar mate y acariciaba al perro. Y Dios, al día siguiente dice, Adán, ¿qué te pasa? Dice, y me sigo sintiendo solo, Dios, dice. Escuchame, dice, pero ¿no te hacen compañía los bichos? Sí, dice, me hace compañía, dice. Pero, ¿querés que te haga más bicho? No, basta de bicho, Dios. Dice,
yo lo que necesitaría es alguien como me hiciste vos, alguien para besar en los labios, alguien para contarle mis cosas, para tomar mate junto, alguien con quien... dice, vos estás necesitando una mujer. ¿Y qué es eso? Dice Adán, porque no existía todavía. Dice, bueno, dice, pero mirá Adán que para vivir con una mujer, un hombre, tiene que morir a sí mismo, y Adán dice, para vivir así, mejor no morir de viejo, ¿no? Entonces Dios lo durmió, es decir, en bíblico significa lo mató, y hizo a la mujer, y después lo despertó, lo resucitó. Y cuando Adán se despierta y ve a Eva, linda le había salido, digo, por ser la primera, ¿viste? Entonces Adán dice, ¡ay, Dios, qué curva! Y yo sin freno, dice Adán, se le iban los ojos como flor de regadera, ¿viste? Se le iban de Eva a Dios, Dios a Eva, que dice, no, dice, yo los creé para eso, besale, dice, crezcan, multiplíquense, dominen la tierra, el amor nace de mí, yo lo hice para esto. Bueno, y se fue Dios, primera semana de luna de miel, la primera que existió. Y además era el paraíso, ¿viste? No había pecado en aquel tiempo, por lo tanto no había necesidad de cura. No existían las suegras, no había celular, ni Facebook, ni nada de eso, ¿viste? O sea que podías gozar del paraíso hasta plenitud. Bueno, a la semana viene Dios, con la brisa de la tarde, entonces Eva se va enseguida a buscar unas frutas por ahí para agasajarlo a Dios, y quedaban solamente Dios y Adán. En aquel tiempo no había fútbol, de que iban a hablar dos hombres, mujeres seguro. Entonces de repente Adán dice, ay Dios, dice, ¿por qué la hiciste tan linda? Y yo dice, ¿para qué, tonto? Para que te puedas enamorar de ella. Dice, pensando en mí, pensando en vos. Dice, pero ¿por qué la hiciste tan trabajadora, tan intuitiva, que me adivina los pensamientos? Dice, justamente para que te puedas enamorar de ella. Viene así todas las cosas. De repente Adán se queda pensativo. Entonces Dios dice, ¿no te vas a enojar? No, ¿eso por qué? ¿Me enojaba alguna vez con vos? No, después. Dice, ¿por qué la hiciste tan ilógica que a veces hasta parece tonta? Y Dios dice, pensando en vos, boludo, para que te puedas enamorar de ella. Para que ella se pueda enamorar de vos. Bueno, fíjense, más allá de todo lo que hemos charlado, está después la vida personal de cada uno de nosotros. Yo con mi vocación religiosa, la hermana con su comunidad y todo, ustedes con su esposo, con sus hijos. ¿Cuántas veces quizás tenemos que volver al momento de gestionar, de evangelizar y todo, trayendo los problemas que podemos traer de nuestra pareja, de nuestros hijos, de toda esa realidad hermosa, que es de Dios, pero que a la vez es un trabajo muy fuerte? ¿Cuántos quizás tienen que seguir aportando esos mismos valores cuando sienten que en su propia pareja a lo mejor esos valores se rompieron? O uno estaba tan ilusionado que creía que se iban a realizar y de repente no se realizaron. Entonces, qué importante es también en todo esto, saber que Dios nos sigue teniendo confianza, a pesar de mis problemas, a pesar de mis dificultades. O sea, si Dios creó la pareja humana al inicio, y Dios era sabio, y la hizo realmente... Y después cuando el hombre se le estropea, o sea, el hombre peca, agarra para el lado del diablo, Dios quiere arreglar, el hombre cada uno echa la culpa al otro, bueno, al final Dios tuvo que espantarlos del paraíso, pero sacarlo del paraíso fue como partir un fueguito en un pajonal, la maldad se desparramó por la tierra, y entonces Dios mandó un diluvio, hasta el sábado se ahogaron, entonces, pero de los 8 que quedaron vivos ya uno salió a Batará, y quisieron hacer una torre. Lo vamos a leer estos días, la cosa, la torre de Babel, como decía el turco, qué tonto los paisanos que le hicieron de Babel, lo hubieran hecho de piedra. Bueno, y entonces Tata Dios un día que andaba tristón, fíjate, Tata Dios estaba así, estaba sentado en una sillita baja. Esto lo dice la Biblia, una sillita baja así, con el Hijo y el Espíritu Santo tomando mate. Tata Dios se golpeaba así con el talero, el dedo que le salía de la alpargata, así. Y Dios estaba triste, lo leímos estos días, estaba triste, arrepentido de haber creado al hombre. Fíjate, es jodido, Dios estaba triste, dice, los creamos al hombre, le regalamos a la mujer para que pudiera ser feliz, dar la vida, dominar el mundo. Le dimos un manual de instrucciones fáciles. Todo esto es de ustedes, solamente respeten la vida y respeten el bien y el mal. El bien y el mal existen. Yo acepto que le peguen o no le peguen, pero lo que no acepto es que tiren la flecha y después vayan y dibujen el redondel. ¿Me entendés? El bien y el mal son objetivos, existen.
A eso tienen que tender. Podrán equivocarse, pero eso es lo que tienen que tender. No me digan mal al bien y bien. Entonces, el árbol del bien y del mal son míos y la vida es mía. Yo la doy y yo la saco. Eso nomás, el manual de instrucción era mínimo. Era esas dos cosas, el resto todo es de ustedes. Agarraron para el lado del diablo. Bueno, Dios tuvo que echarlos del paraíso y dice, los eché del paraíso. Le mandé a los patriarcas, no le dieron pelota. Le mandé a los profetas, me los mataron. Le mandé a los sabios, ni los curas leen. Entonces, en un momento trata Dios así como hablando consigo sismo, ¿viste? Así que tristón, así con la paletilla caída, como solterona en casorio ajeno, ¿viste? Estaba Tata Dios, dice, ¿a quién enviaré? Y en ese momento el Espíritu Santo, con la alita le hace al hijo, ofrecete vos, chico, ofrecete vos. Entonces, el hijo, inspirado por el Espíritu Santo, esto es bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, agarró y le dijo a Tata Dios, heme aquí para hacer tu voluntad, envíame. Heme aquí para hacer tu voluntad, envíame. Bueno, Tata Dios dice que le cayeron 2 lagrimones, un ataque de ternura le dio. Un lagrimón cayó para el este, y es el lucero de la mañana, otro cayó para el oeste, es el lucero de la tarde. Total, como nadie sabe cómo nacieron las estrellas, si es lindo debe ser cierto. Decía Saint-Exupéry. Entonces, bueno, lo mandó a la tierra, 30 años simplemente vivir la vida humana, nada más que eso, vivir la vida humana, vivir las bienaventuranzas. Y después una tarde predicarla. Después 3 años, curar a bichao, espantar diablo, consolar triste, resucitar muertos, acariciar niños, recibir las pecadores, bueno, y al final morir en la cruz, pero Dios lo resucitó. Bueno, pero Dios necesitaba seguidores. Y en un momento llamó a vos, y dijo, síganme, que no los voy a defraudar. Sí. Yo creo que si supiera cómo íbamos a utilizar alguna frase de él, nunca las hubiera dicho. Bueno, pero mira, el humor ayuda a veces a que queden las cosas despegadas. Bueno, entonces llamó a algunos, y los llamó ¿para qué? Para que estuvieran con él y para mandarlos. Entonces, queridos, y con esto termino de verdad, piensen que realmente ustedes, cada uno en lo que le toca, han sido elegidos nominalmente por Dios. Dios te miró a los ojos y dijo, te necesito, seguime. ¿Para qué? Bueno, a lo mejor para la gestión, para esto, para lo otro, pero te necesito para este proyecto que es, heme aquí para hacer tu voluntad. Yo le dije a Tata Dios, heme aquí para hacer tu voluntad, inspirado por el Espíritu Santo, y yo les prometo que voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Vos seguime. Entonces, dos cosas. Primero, no te preocupes. Te elegí para que estés especialmente conmigo, es decir, yo con vos. Estar siempre con vos. Y segundo, para mandarte. Concretamente, no te voy a pedir que hagas todo, pero que hagas bien lo que te toca hacer. Así de sencillo. Como decía Santa Teresa de Calcuta, ya pronto va a ser tanto. Decía, lo grande de la santidad no está en hacer cosas grandes, sino en hacer bien lo que te toca hacer. Qué lindo es que una gestión bien hecha permita a una institución estar y funcionar, que una dirección bien... Bueno, y después estará ese plus de corazón que cada uno tiene que poner, y a veces saber hacer un guiño y dejar pasar, y con esto termino un cuento de la Virgen, ya que María es auxiliadora, porque todas las imágenes, todas las vírgenes son las mismas vírgenes, salvo María Auxiliadora, que es la verdadera Virgen. No. A menos, eso es lo que me decía Monseñor Nuti, obispo de Canelones. Decía, yo dije, pero la Virgen patrona del Uruguay es la Virgen de los 33, exacto, Nuestra Señora de los 33, auxilio de los cristianos. Sí. Bueno, no, ustedes creo que la saben de cuenta de la Virgen, que vieron que en la vida, cuando Dios le hace vivir una cosa muy especial, después, si llegas a ser santo, sonaste porque tenés que ser patrón de eso para toda la eternidad. Por ejemplo, San Ramón Nonnato, la madre muere cuando él estaba en el vientre de la madre. Una de las primeras cesáreas que se hace allá en la Edad Media, lo abren, sacan y el niño sigue viviendo, llega a ser santo, sonaste. Pobre Ramón Nonnato, patrón de los partos para el resto de la eternidad. Así que mientras exista el mundo, trabajo fijo. Bueno, y a San Pedro le pasó otro tanto. San Pedro un día Jesús le dice, Pedro, vos sos piedra, sobre esta piedra edificaré la iglesia, y a vos te voy a dar la llave del reino del cielo. Sonaste, portero para el resto de la eternidad. Y bueno, entonces San Pedro está de portero y además se lo siente así. Él te deja entrar o no te deja entrar. Extra ecclesia nulla salus. O pasás por acá o no pasás. Bueno,
Y así entonces y pasaba vos, pasaba yo, y entonces San Pedro miraba la computadora y decía, sí, miraba la lista, sí, pasá, te daba el impresora, y te daba el angelito de la guardia, bueno, a este acompañarlo y llevarlo. Bueno, y de repente un angelito de la guardia dice, Pedro, San Pedro, no quiero yo mal noticiarlo, pero en el banquete del reino hay muchísimo más gente que la que pasó hoy por acá. No, dice San Pedro, imposible. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. O pasan por aquí o no pasan. Será. Digo, teológicamente es así, pero pastoralmente parece que no funciona así. Yo te digo, le digo a San Pedro, en el ¿cómo se llama? En el banquete del reino hay mucho más gente. Entonces San Pedro va a mirar y realmente estaba la banquete del cielo llena de gente. Habían pasado unos cuantos, pero no era para tanto. Lo que había. Entonces San Pedro va y le agarra las llaves y se las tira, tata Dios, viste como los economos cuando se enojan con el coche y le tiro las llaves. Bueno, si es así, si a mí no se me respeta acá, yo no estoy más en este oficio. Le tiró las llaves, no puede ser que pase esto, qué sé yo. Sereno, no, que sereno. Tanto tiempo que estoy acá siempre clavado en el mismo trabajo, fíjate, y me vienen a decir, ¿para qué estoy yo? Si van entonces, tranquila, pero... No, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a revisar el perímetro del cielo para ver si hay alguna falla. Bueno, y empieza a revisar todo bien, y de repente, en un lugar así medio por esquina, había una chorrera de gente hacia afuera, se acercan un poco más y estaba la Virgen, María Auxiliadora, Nunca se una cosa. Ustedes tienen este carisma tan especial. Hasta el nombre les queda de una manera muy, muy linda. Entonces, no duden de ese aspecto del carisma. Cuando las cosas sean imposibles, entonces déjensela a ellas. Entonces, yo diría, cuando humanamente las cosas ya no son posibles, comienzan los posibles de Dios. Y María, como decía San Bernardo, que era monje, decía de María que era la omnipotencia suplicante. Qué lindo, la omnipotencia. Que es lo mismo decir María Auxiliadora, es lo mismo. Pero dicho por un monje mucho antes. Claro. Bueno. No, sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. María Auxiliadora. San Juan Bosco, Santa María Mazzarello. Que Dios nos bendiga, nos permita celebrar la Eucaristía en la alegría, me den de comer y me despida. Amén.